adolescentes, los jóvenes, ¿no? Es la llamada del beso, la transmisión es a través de saliva. Bien es cierto, como decía, a la infección con el virus Epstein-Barr, sin embargo, vamos a ver que esta con VIH, toxoplasma y hepatitis. En cuanto a la clínica, pues vamos a tener a pacientes febriles, una faringitis exudativa, adenopatías cervicales posteriores y dolorosas, y linfocitos atípicos, ¿no? Como ustedes están viendo en esta imagen, tenemos un frotis de sangre periférica, y esto nos ayuda al diagnóstico, ¿no? La presencia de los linfocitos atípicos. Ustedes, si recuerdan un poquito, recordarán que los linfocitos son o tienen un núcleo redondo ovalado, que el núcleo es más grande, que da la apariencia de que tuviera escaso o poco citoplasma, ¿verdad? Sin embargo, acá vemos un núcleo irregular, ¿no? De bordes irregulares. Otra forma de diagnóstico de esta patología es la presencia de anticuerpos heterólogos y anticuerpos específicos antivirus Epstein-Barr o anticuerpos específicos anti estos virus que he citado en la etiología. Con respecto a la linfadenitis, acá para que recuerden un poquito les he traído la histología del ganglio linfático, ¿no? Es un órgano linfoide secundario, vamos a ver que tiene una cápsula, vamos a ver que tiene también una corteza, una paracorteza y la médula, la región medular. ¿Y por qué es importante? Porque aquí principalmente vamos a encontrar cierto grupo de células. En la corteza principalmente encontramos a los linfocitos de tipo B, en la región paracortical vamos a tener a los linfocitos T, y en la región medular, aquí vamos a ver el sistema de drenaje, principalmente los sinusoides, ¿no? Aquí hacemos un mayor aumento y vamos a tener en la cápsula y vamos a ver, miren, su sistema de drenaje, que es los senos subcapsular, ¿no? Paracortical, y a los senos medulares, ¿no? Adicionalmente, ¿qué nos llama la atención en esta foto microscópica del ganglio linfático? Es la presencia de este folículo linfoide secundario. Vemos una zona más oscura en la periferia, que viene a ser la zona del manto, y una zona central un poco más clara, ¿no? Que viene a ser el centro germinal. Y en este centro germinal se va a dar la activación de los linfocitos B principalmente, ¿ya? Aquí ya lo voy a comentar más adelante. Sí, sin embargo, aquí vamos a tener la presencia de macrófagos de cuerpo tingible, que son los que se van a encargar de fagocitar o de eliminar a estas células no aptas para nuestro sistema inmunológico, o a estas células con algunas alteraciones clonales o genéticas, ¿no? Y por la distribución de las células vamos a tener dos áreas, una área más oscura, como es la que ven en la parte superior, y una área un poco más clara en la parte inferior. Bien, entonces la linfadenitis es la activación de las células inmunitarias que van a residir en los ganglios linfáticos por acción de estímulos inflamatorios infecciosos. Esta puede ser aguda o crónica. Y vamos a ver que la linfadenitis aguda principalmente la vamos a encontrar en niños, en la región cervical. En infecciones graves pues vamos a encontrar centros necróticos, y por lo general clínicamente vamos a ver enrojecimiento de la piel, dolor, fístulas, abscesos, ¿no? Y está en relación pues a infecciones virales o bacterianas, como el Staphylococcus aureus y el Streptococcus beta hemolítico, mientras que la linfadenitis crónica, aquí vamos a ver ganglios linfáticos agrandados, pero no dolorosos, y van a presentar diferentes patrones de crecimiento, una hiperplasia folicular, paracortical o sinusoidal. Aquí, por ejemplo, vemos
unos ganglios linfáticos con folículos linfoides grandes, de diferentes tamaños, grandes y pequeños, ¿no? De diferentes tamaños, en un proceso reactivo, una linfadenitis crónica, ¿no? Un patrón folicular. El patrón paracortical, acá vamos a ver la expansión de estas, de la paracorteza, principalmente por los linfocitos T, lo podemos encontrar en patologías como el lupus. Y aquí vemos una reacción sinusoidal con la expansión de los sinusoides medulares, ¿no? Estos son los sinusoides medulares. Bien, luego tenemos a las neoplasias que pueden ser de dos tipos, bueno, de tres tipos, ¿no? Dependiendo de las células linfoides, mieloides y de los histiocitos. En cuanto a las neoplasias linfoides, ya que vamos a empezar a comentar a estas patologías, aquí necesitamos que tengan dos conceptos claros, que son estos dos términos, que es la leucemia y que es el linfoma, ¿no? La leucemia este término se va a utilizar tanto para neoplasias linfoides o mieloides que van a bañar por un gran número de células tumorales en la sangre periférica también, pero su principal afectación va a ser la médula ósea. Y por otro lado tenemos este otro término que viene a ser el linfoma. Oma, ¿no? Viene de tumor. Entonces estas principalmente se va a utilizar para describir a proliferaciones linfoides originadas a nivel de los tejidos o masas discretas que pueden ser ganglios linfáticos, pueden ser la piel, ¿no? Donde haya tejido linfoide principalmente. Bueno, esta otra patología que es la linfohistiocytosis hemofagocítica, aquí vamos a ver una función exagerada, ¿no? Que puede ser adquirida o congénita de los linfocitos TNK, que gracias a estimulación de citoquinas, pues va a hacer que los linfocitos T principalmente ataquen a un órgano diana, ¿no? Estos macrófagos van a fagocitar a estas células progenitoras con ayuda o mediados por las células T, que son las que incrementan el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón, factor de necrosis tumoral gamma, y que van a ocasionar, pues, inhibir la hematopoiesis causando una pancitopenia. Adicionalmente, vamos a ver hepatoesplenomegalia por infiltración de estos linfocitos e histiocytos activados y la fiebre en el paciente por la secreción de estas interleucinas, ¿no? 1 y 6. De ahí vemos en imagen un vaso en el cual, haciendo un poquito de acercamiento, vamos a encontrar a estos histiocytos que están destruyendo las células. Bueno, ahora sí, hablemos acerca de las neoplasias, que vienen a ser los linfomas. Este es un grupo heterogéneo de células clonales malignas, que pueden ser del linaje B, del linaje T o NK, y se van a aparecer, pues, o van a aparecer cuando se acumulan alteraciones genéticas o epigenéticas durante la diferenciación, durante todos los estadios de diferenciación. Se pueden dividir en dos grupos, dos grandes grupos, como son el linfoma de Hodgkin, que representa aproximadamente el 15%, y el linfoma no Hodgkin, que es el restante y el más frecuente, ¿no? Y estos, a su vez, como les comentaba, pueden ser B, T o NK. Bien, entonces, aquí vamos a ver un error genético de los linfocitos, alteraciones moleculares claves, como el BCL2, el CEMIC, y ya lo vamos a ver en cada patología. Un microambiente o agentes infecciosos como el virus de Epstein-Barr, que se ha comprobado que está en relación con muchas de estos linfomas, que van a condicionar, pues, a que estas células neoplásicas sobrevivan, ¿no? Y bueno, el resultado va a ser una acumulación de mutaciones, la pérdida de control en cuanto a su proliferación, su apoptosis o su diferenciación,
por ende vamos a tener una proliferación clonal maligna. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de su clasificación, y para poder entender su clasificación en linfomas B precursores, ¿no? Como el linfoma linfoblástico o el linfoma linfoblástico, o el linfoma linfocítico de células pequeñas, o el linfoma de las células del manto, y de las neoplasias de los linfocitos T, que también tiene que ver con los precursores y con los linfocitos T periféricos. Esta clasificación va a estar de acuerdo a la distribución y a la diferenciación de los linfocitos. Y para entender un poquito su clasificación, vamos a ver su diferenciación. Con respecto a los linfocitos B, en cuanto a diferenciación, vamos a ver que estos precursores se van a originar en la médula ósea, ¿verdad? Un órgano linfoide primario es la médula ósea y el timo. Entonces, en la médula ósea vamos a tener una diferenciación de este progenitor, que me va a dar una célula pre-B y una célula inmadura. Esta célula inmadura va a viajar por el torrente sanguíneo y va a localizarse a nivel de los ganglios linfáticos, y aquí es donde va a madurar y va a adquirir también su capacidad inmunológica. Justamente como les comentaba, a nivel del centro germinal se va a dar esta capacidad inmunogénica. Bueno, el linfocito B inmaduro va a entrar al ganglio linfático a través de la paracorteza. Va a estar expuesto a antígenos y va a ingresar hacia el centro germinal. En el centro germinal, este linfocito B va a madurar. Se va a diferenciar en un centroblasto y en un centrocito, y aquellas células que no esté apta, ¿no? Aquellas células que no reconozcan a nuestras propias células, o antígenos propios, van a ser fagocitadas o destruidas por los macrófagos de cuerpo tingible, ¿ya? Una vez que adquirieron la capacidad inmunológica, pues estas se van a diferenciar en células B memoria o células plasmáticas, que un mínimo porcentaje va a regresar hacia la médula ósea. Eso con respecto a los linfocitos B. ¿Qué pasa con los linfocitos T? Los linfocitos T, como ustedes saben, maduran a nivel del timo. Entonces hay una célula progenitora en médula ósea, y esa célula progenitora es la que viaja por el torrente sanguíneo y se va a localizar a nivel del timo. En el timo nosotros tenemos dos áreas, la corteza y la médula. Y en la corteza, bueno, tanto en la corteza como en la médula vamos a tener células reticulares. Pero ¿qué pasa con estas células reticulares en la corteza? Que le van a proporcionar un microambiente aislado a este precursor T que le va a permitir, pues, madurar. Y en la médula es donde va a adquirir su capacidad inmunogénica. ¿Qué va a pasar en la médula? Primero, estos linfocitos T van a ser doble negativos, tanto para CD4 como para CD8. Luego van a tener un rearreglo, ¿no?, del gen TCR alfa beta, y estos van a ser doble positivos. Van a expresar tanto el CD4 como el CD8. Y finalmente, estos adquieren su capacidad inmunogénica, y cada uno va a diferenciarse ya sea en CD4 o en CD8. Aquellos que no estén aptos también van a ser eliminados, y los que son propicios para nuestras defensas van a mantenerse y van a dirigirse a través de la sangre periférica hacia los ganglios linfáticos, donde se van a depositar principalmente a nivel de la paracorteza, Bien, entonces hacer un diagnóstico de linfoma es recordar principalmente estas etapas de diferenciación, ¿no? Adicionalmente, es nuestro paciente el que nos va a ayudar en la clínica que manifieste adenopatías, los síntomas B, que son fiebre, pérdida de peso, sudoración, ¿verdad?
Los exámenes de ayuda diagnóstica, como son las imágenes para ver la extensión de esta neoplasia, los datos citomorfológicos que vamos a encontrar a nivel de la biopsia, eh, estudios de inmunofenotipo, que son muy importantes para ver qué linaje son, ya sea tanto como la inmunohistoquímica como la citometría de flujo, y los datos genéticos moleculares. Bien, y este es un cuadrito que nos muestra la clasificación de las neoplasias, ya sean de los linfocitos B o T inmaduros y de los linfocitos B y T maduros. Todo está en relación a su diferenciación. Bueno, acá tenemos las leucemias linfomas agudas, ¿no? Que pueden ser tanto linfoides como mieloides, y las crónicas de igual manera. Y vamos a desarrollar en sí los linfomas B. Tenemos como primera patología la leucemia linfoma linfoblástica aguda, que esta es una neoplasia muy agresiva, ¿ya? Se origina de los precursores linfoides y viene a ser el cáncer más frecuente en niños, ¿ok? Como etiología, pues vamos a tener alteraciones cromosómicas y alteraciones en los factores de transcripción de la diferenciación tanto de los linfocitos T como de los linfocitos B. Y vamos a tener leucemias linfomas linfoblásticas agudas B y leucemia linfoma linfoblástica agudas T. En cuanto a su inmunofenotipo, por ser originadas o por ser una neoplasia de los precursores linfoides, vamos a ver que va a expresar para linfocitos inmaduros como el TDT, el CD34, y si ya se diferencia a un linfocito T, va a expresar CD3, CD7 y CD5, y si es B, va a expresar CD19, CD79 y el PAC5. En cuanto a la clínica, pues el paciente tiene anemia, fiebre, neutropenias, hemorragias por trombocitopenias, masas mediastínicas, hay una afectación al sistema nervioso central con por diseminación meningia, ¿no? Entonces vamos a ver cefaleas, vómitos, parálisis. Y bueno, el recuento de leucocitos es mayor a 100.000 células por microlitro. Algo que me olvidé de mencionarles en la primera parte es que nosotros conforme crecemos, ¿no? Conforme avanzamos en edad, nuestras células hematopoyéticas cada vez son menos. Entonces, la celularidad en una médula ósea es muy importante, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una médula ósea hipercelular. Y la morfología nos va a ayudar, porque aquí si somos un poquito más acuciosos, minuciosos en cuanto a la morfología de las células, vamos a ver que son células blásticas, ¿no? Y eso nos va a ayudar con el diagnóstico, a orientar el diagnóstico. Luego tenemos a la leucemia linfocítica tenemos a las leucemias linfocíticas crónica o linfoma linfocítico de células pequeñas, ¿no? Esta es una leucemia de adulto, mucho más común a nivel de Occidente, ¿no? Se va a presentar principalmente en la séptima década de vida y es más frecuente en mujeres. En cuanto a la patogenia, tenemos que aquí hay un incremento del factor de transcripción NK-kappa-beta, proliferación de estas células neoplásicas y la supervivencia de estas células neoplásicas, lo que va a producir esta transcripción, ¿no? En cuanto al inmunofenotipo, vamos a tener que son positivas al CD20, CD5, CD23 y GD, y se va a asociar pues con trisomías 12, deleciones del cromosoma 11, deleciones del cromosoma 13, de los brazos cortos, ¿no? Y deleciones del cromosoma 17. Bien. En cuanto a la clínica, este linfoma linfocítico de células pequeñas es asintomático principalmente. Vamos a ver esplenomegalia, linfadenopatías, anemia, trombocitopenia, neutropenia, síndrome de Richter, ¿no? Que viene a ser la transformación maligna
al linfoma difuso de células B. En cuanto a la morfología, vamos a ver que, si ustedes recuerdan los slides previos, la morfología del ganglio, pues aquí se ha perdido, no diferenciamos la corteza, la paracorteza de la región sinusoidal, entonces hay un borramiento del parénquima ganglionar por estos linfocitos maduros y pequeños. Aquí vemos en la otra imagen, todos son chiquititos y todos son muy homogéneos. Tenemos un núcleo redondo, cromatina agrupada con núcleos pequeños y citoplasma escaso. Y bueno, los centros de proliferación pálidos, mal definidos, ¿no? Como vemos acá. Y van a, pues, pseudofolículos. Luego tenemos el linfoma de Burkitt. Este es un tumor de células B centrogerminal de crecimiento rápido, muy agresivo y es más frecuente en los niños del África. Lo característico es que hay una traslocación de cromosoma 814, ¿no? Que causa pues una fusión entre el CEMIC y el IGH. Y vamos a tener subtipos. El subtipo endémico africano que está relacionado casi en su totalidad con la infección del virus de Epstein-Barr. El esporádico no endémico, que aquí pues el 40% de esto se va a relacionar con el virus de Epstein-Barr, y los agresivos, que principalmente se relaciona con infección por el VIH. Sin embargo, también un 15% va a estar en relación con el virus de Epstein-Barr, ¿no? En cuanto al inmunofenotipo, vamos a ver que es un CD20 positivo. Hemos dicho que es un linfoma B, entonces va a ser CD20 positivo. Va a ser CD10 positivo, BCL2 positivo, BCL6 positivo, BCL2 negativo, y el Ki67, que es el índice de proliferación, va a estar elevadísimo, casi al 100%. La clínica, pues principalmente aquí vamos a ver a pacientes con una masa mandibular, ocular, la predilección por riñones, ovarios y glándulas suprarrenales. Va a ser un crecimiento rápido, ¿no? En cuanto a la morfología, tenemos una infiltración difusa de células linfoides de tamaños medianos, con nucleolos prominentes, ¿no? Y un aspecto monótono. El índice elevado de mitosis, como les mencionaba, el Ki67, y abundantes células apoptóticas, y esto nos va a dar un patrón de cielo estrellado, como ven acá, ¿no? Masas mandibulares, como les comentaba, y pues la presencia de estos macrófagos de cuerpo tingible, ¿no? Que van a fagocitar y nos va a dar la apariencia de este cielo estrellado, ¿no? BCL2 negativo. Por otro lado, tenemos el linfoma folicular. Este es un linfoma de centroblastos, ¿no? Sí, ya. Esta es una proliferación nodular, ¿no? De centroblastos principalmente. Es un linfoma indolente y es uno de los más frecuentes. Principalmente también se va a desarrollar en pacientes mayores, ¿no? 60, 65 años. También es un linfoma que afecta a la línea germinal B del centro germinal, y aquí vamos a ver una translocación del gen BCL2. ¿Y qué es el gen BCL2? El gen BCL2 es aquella proteína que inhibe la apoptosis. ¿Ya? Normalmente, les he comentado que en el centro germinal, aquí va a haber apoptosis, van a eliminarse aquellos linfocitos que no estén aptos para la circulación y para defendernos, ¿no? Entonces, normalmente eso es un ganglio linfático normal. El BCL2 no se debería expresar en el centro germinal. Sin embargo, en el linfoma folicular se expresa porque está inhibiendo la apoptosis, es decir, se van a proliferar o se va a dejar pasar aquellos linfocitos defectuosos. En cuanto al inmunofenotipo de célula B, entonces va a ser CD20 positivo, CD45 positivo, CD10 positivo, el BCL2 positivo y el BCL6 positivo, que es centro germinal también.
En cuanto a la clínica, pues tenemos a las linfoadenopatías indoloras generalizadas, la supervivencia es entre 7 a 9 años. La sobrevida pues no va a mejorar con un tratamiento agresivo, ¿no? Y hay una transformación a linfoma de células grandes, linfoma B de células grandes en un 20 a 50%. Y aquí vamos a ver en cuanto al patrón de crecimiento, es un patrón de crecimiento nodular, ¿ya? En el cual vamos a ver unos folículos linfoides grandes o casi todos del mismo tamaño, a diferencia de una linfadenitis reactiva, si recuerdan, son de diferentes tamaños estos folículos linfoides, estos casi todos están grandes, en el cual pues vamos a encontrar células pequeñas con cromatina condensada, ¿no? Que van a ser los centrocitos y las células grandes, ¿no? Con múltiples núcleos que vienen a ser los centroblastos. Y acá está su tipificación o los subtipos histológicos, ¿no? Los 1, 2 y 3, de acuerdo a lo que encontremos. Luego tenemos el linfoma de las células del manto. Aquí vamos a ver que esta es una neoplasia agresiva, poco frecuente, ya afecta más al sexo masculino y se va a presentar también en la quinta, sexta década de vida. En cuanto a la patogenia, es una translocación de los cromosomas 11 y 14, y el inmunofenotipo aquí vamos a ver, también es B, entonces es 19 positivo, 20 positivo, CD5, CD43, IgM positivo y la ciclina de 1 positivo, ¿no? Recordar también que el CD23 es negativo. Ya. En cuanto a la clínica, vamos a tener linfadenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, compromiso en la sangre periférica en un 70%, y como es agresivo, ¿no? Y el diagnóstico es un poco complicado, vamos a encontrar a pacientes con estadio 3 o estadio 4. En cuanto a la morfología, la expansión concéntrica de la zona del manto, ¿no? Como su nombre lo dice, alrededor pues, de centros germinales más pequeños o dan la apariencia atrófica, esa es su característica principal. Nos va a dar una apariencia monótona, como ven acá, ¿no? Monótona y difusa de linfocitos pequeños, incluso un patrón de crecimiento difuso, anodular, vasos sanguíneos y alinizados. Y miren acá, como les decía, proliferación concéntrica de estos linfocitos pequeños que van a encerrar el centro germinal un poquito más atrófico, más pequeñito. Luego tenemos el linfoma de células B de la zona marginal o el linfoma MALT. Este también es poco frecuente, representa el 7 al 8% de todos los linfomas B. Es muy frecuente en estómago principalmente, ¿ya? Es el 50%, representa el 50% de los linfomas gástricos primarios. Se presenta en mujeres predominantemente, una edad de 60 años, y pues tiene una relación directa con el Helicobacter pylori, ¿no? Como lo han podido revisar en las prácticas. Incluso si hay estudios que nos mencionan que si se erradica este agente infeccioso, pues el pronóstico es mucho mejor. Entonces, su patogenia va en relación a la dependencia de un antígeno, que es la proliferación de células B dependiente de la estimulación crónica de los linfocitos T activados como antígenos, y aquella que es independiente de los antígenos, en la cual va a haber una translocación de los cromosomas 11 y 18, 14 y 18 y 1 y 14, que van a activar la vía NF-κ-beta, que es justamente esta vía favorece la supervivencia y la proliferación de los linfocitos B. En cuanto al inmunofenotipo, tenemos CD20 positivo, ciclina de 1 y BCL2 también positivo. En cuanto a la clínica, pues el 20% de compromiso de la médula ósea en el momento del diagnóstico, ¿no? Y principalmente el diagnóstico se hace en estadio 1 y 2. La morfología aquí, para resaltar lo importante, es la presencia de lesiones linfoepiteliales, ¿no? Va a haber una destrucción, que es lo que están viendo en la imagen, del epitelio por parte de los linfocitos. Una infiltración de los linfocitos en las glándulas gástricas en este caso. Entonces, las lesiones linfoepiteliales son muy importantes para
su diagnóstico. La presencia de componentes de células grandes, intra y extrafoliculares, y bueno, adicionalmente que esas células son más positivas. Luego tenemos al más frecuente, que viene a ser el linfoma de células grandes B difuso, NOS. Es el más frecuente en adultos, la edad es variable, 50, 60 años, pero igual es variable, predominio del sexo masculino, y bueno, la etiología es desconocida, ¿no? Puede ser primario, secundario por la transformación de otros linfomas, como hemos visto el linfoma folicular, el linfoma linfocítico de células pequeñas, entre otros. El inmunofenotipo aquí sí es clásico, la línea germinal de los B, ¿no? El CD19, el CD20, el CD79A, que también es para precursores B, y el PAC5. El Ki67, que es el índice proliferativo, también está súper elevado. Y bueno, aquí vamos a tener una peculiaridad, porque con respecto a sus mutaciones y a su pronóstico, también vamos a tener, si lo han podido leer, el doble hit o el triple hit, en el cual pues van a expresar mutaciones genéticas del gen MYC y el BCL2, y ahí tenemos al doble hit, y cuando expresan los tres, le sumamos el BCL6, tenemos al triple hit. ¿Y qué va a ser el MYC, el BCL2 y el BCL6? Pues el MYC se van a dividir muy rápido, estas células neoplásicas. Estas células neoplásicas se dividen muy rápido, proliferan muy rápido y deberían ser eliminadas, pero no son eliminadas. ¿Por qué? Porque el BCL2 se expresa, entonces no hay apoptosis. Y estas células no maduran, por eso es que se expresa el BCL6. Entonces aquí tenemos a un linfoma mucho más agresivo, ¿no? El triple hit es mucho más agresivo. Bueno, tenemos en cuanto a su patogenia, como les comentaba, el BCL6 reprime la expresión de factores que promueven la diferenciación de estos linfocitos B en los centros germinales, y por eso es que estos linfocitos B son grandes, ¿no? Hay una detención de su crecimiento y de su apoptosis. En cuanto a los tipos que hay, tenemos al linfoma de células B grandes, de células grandes B difuso, centrogerminales con alteraciones típicas del BCL2 y del gen ZH2, mutaciones en el PTEN o TP53, y el subtipo ABC, que es células o tipo células B activadas, que son alteraciones que van a activar la vía del NF-kappa beta, que va a promover la supervivencia celular. Bueno, en cuanto a la clínica, pues son masas de crecimiento rápido, pueden surgir en cualquier parte del cuerpo, principalmente a nivel del anillo de Waldeyer, orofaringio, amígdalas, extranodales también en el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso central, hueso, entre otros. Aquí va el DHL y la beta-2 microglobulina elevadas también, bien marcado eso. En cuanto a la morfología, vamos a ver un crecimiento difuso de estas células grandes, biomórficas. Si se pueden dar cuenta aquí en esta imagen, pues hay un montón de mitosis. Y aquí el ganglio no ha perdido su morfología, una distorsión arquitectural. Para esto tenemos también la estadificación, de Ann Hayworth, en la cual vamos a ver la diseminación, ¿no?, de los linfomas. Tenemos en la etapa 1 que la lesión está localizada en una sola o en un solo órgano. La etapa 2, en la cual vamos a ver dos zonas afectadas del mismo lado. La etapa 3, vamos a ver dos áreas afectadas superior, y la etapa pues en la cual vamos a ver que ya la enfermedad se ha diseminado. Por favor, me comunican si tienen algún problema para escucharme, porque mi conexión no es
tan buena. Ya. Con respecto al mieloma múltiple, esa es una neoplasia de células plasmáticas que se va a caracterizar por una infiltración de la médula ósea. ¿Ya? Estas células plasmáticas van a producir una inmunoglobulina alterada, monoclonal, ya la cual pues se denomina proteína M y se va a poder identificar esta en el suero o en la orina y vamos a tener también daño a nivel del órgano blanco, ¿no? En cuanto a su patogenia, pues es una transformación maligna de los linfocitos B postcentrogerminales, ¿no? Acuérdense de lo que les mencioné al principio, de la diferenciación de los linfocitos B. Estos son linfocitos B postcentrogerminales y van a dar origen a una célula plasmática neoplásica. Por activación de la interleucina 6 del NF-kappa beta, van a activar esta vía RANKL y esta activación, esta molécula ¿qué va a ocasionar? Va a activar a los osteoclastos y estos osteoclastos van a destruir el tejido óseo y junto con el depósito de la proteína M más la hipercalcemia vamos a tener daño renal. ¿Ya? En cuanto al inmunofenotipo más relevante es el 138 y el 38 para esta patología. Y bueno, hemos mencionado que hay daño al órgano blanco, ¿no? El CRAB, en el cual vamos a ver anemia, lesiones líticas, lesión a nivel renal e hipercalcemia, ¿no? Y nos van a dar pues también polineuropatías, organomegalia, endocrinología, depósito monoclonal y también alteraciones a nivel de piel. Entonces, según la International Myeloma Working Group, necesitamos, o como criterio mayor, vamos a ver que para el diagnóstico de este mieloma múltiple vamos a necesitar que la médula ósea tenga más del 10% de células plasmáticas clonales, la presencia de proteína M en su orina, las lesiones en órgano blanco, ¿no? El CRAB que hemos visto y los biomarcadores de esta patología para hacer el diagnóstico. Luego tenemos el otro grupo de linfomas que viene a ser el linfoma de Hodgkin, que es una neoplasia linfoide caracterizada por la presencia de las células Rith-Steinberg y sus variantes en un fondo inflamatorio reactivo. Esta representa entre el 10 y el 15% de todos los linfomas, principalmente es bimodal, ¿no? Se presenta en pacientes jóvenes y en pacientes adultos mayores y la predominancia pues es ligeramente mayor en varones. En cuanto a la patogenia, vamos a ver que es originada en los linfocitos B del centro germinal. Hay una alteración de esta vía NF-kappa beta, JAK-STAT y vías apoptóticas. También se asocia con el virus de Epstein-Barr y va a generar a estas células Rith-Steinberg, que estas mismas células Rith-Steinberg van a secretar unas citoquinas o factores de transcripción que van a atraer a células inflamatorias. Por eso tiene su microambiente inflamatorio. En cuanto al inmunofenotipo, que es muy importante, es que van a ser CD30 positivo, CD15 positivo, CD45 negativo. ¿Okay? Ese es el inmunofenotipo clásico. Sin embargo, hay una variante que es con el linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocítico, que aquí sí vamos a ver que el CD30 es negativo y el CD15 es negativo, y esta más se asemeja a un linfocito B, que va a ser CD20 positivo y CD45 positivo. En cuanto a la clínica, pues la linfadenopatía asintomática, ¿no? Síntomas por compresión de vena cava, nervio, estómago, la ictericia intrahepática, disnea, tos, sibilancia, principalmente por compresión. Los síntomas B también, síndromes paraneoplásicos, ¿no? Degeneración cerebelosa, el síndrome de Guillain-Barré o neuropatía de Guillain-Barré. Y vamos a ver masas mediastinales mayores en el tercio o superior del tercio del tórax y síntomas B y nódulos. Esto nos va a indicar mal pronóstico. Por lo general,
esta patología o este linfoma de Hodgkin tiene un buen pronóstico, 92%, a los 5, 85%, y a los 10 años es un 80%. Es una muy buen pronóstico. Y bueno, vamos a ver que lo característico son estas células de Rite-Stemper que parecen dos ojitos de búho, ¿no? Dos núcleos en un citoplasma eosinófilo amplio. Luego tenemos las variantes mononucleares, las lacunares, ¿no? Que el citoplasma es más amplio y tiene una vacuola alrededor del núcleo que la hace ver como una laguna. Y la linfohistiocytica, ¿no? Se parecen a los histocitos. Bueno, aquí hay un cuadrito comparativo entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, ya para que ustedes lo revisen. Y en cuanto a los subtipos, tenemos a la esclerosis nodular, la cual se va a caracterizar por bandas de colágeno gruesas que van a formar nódulos. La celularidad mixta, ¿no? Vamos a ver células mononucleares principalmente y las Rite-Stemper, que son muy frecuentes en el diagnóstico, y un infiltrado inflamatorio rico en linfocitos T, eosinófilos macrófagos, y está asociado también con el virus de Epstein-Barr, como ven ahí. Rico en linfocitos, como su nombre lo dice, un fondo rico en linfocitos. La depresión linfocítica, vamos a ver escasez de este fondo inflamatorio. Y el predominio linfocítico nodular, que tenemos la variante linfohistocítica o las células popcorn, ¿no? De esta variante de Rite-Stemper. Y el inmunofenotipo es diferente. Bueno, acá está el pronóstico también para que ustedes lo vean. La esclerosis nodular es la más frecuente y tiene un muy buen pronóstico. Y la que tiene peor pronóstico pues es la depresión linfocítica, ¿no? También es poco común. Con respecto a las neoplasias mieloides, bueno, faltan unos 15 minutos, vamos a ver cómo terminamos. Con respecto a las neoplasias mieloides, pues este es un grupo heterogéneo ahí está, de neoplasias que tienen en común pues su célula progenitora, que viene a ser la línea mieloide, ¿no? Afectan principalmente la médula ósea, en menor grado a órganos secundarios, y tienden a evolucionar con formas más agresivas. Aquí vamos a tener tres grandes grupos, que son la leucemia mieloide aguda, que son acumulaciones de células inmaduras, van a suprimir al síndrome mielodisplásico, que es la maduración defectuosa de células progenitoras linfoides y conduce a una hematopoiesis ineficaz y a las citopenias, y los trastornos mieloproliferativos crónicos, que es el incremento más bien de producción de uno o más tipos de estas células mieloides con diferenciación terminal. En cuanto a la patogenia, se entiende mejor en el contexto de una hematopoiesis normal. Esta se simboliza exactamente con los mecanismos homeostáticos y de retroalimentación relacionados con las citocinas y factores de crecimiento. Y estos mecanismos van a sufrir afectación, van a perder el control, ¿no? Y va a haber una producción anómala, y van a sobrevivir. Y finalmente, pues, va a haber la afectación medular de estas células. Se asocia principalmente a reordenamientos cromosómicos, como es la translocación del cromosoma 8 e inversión del cromosoma 16, que van a alterar los genes CBF1A y CBF1B respectivamente. Y luego vamos a disgregar cada una de ellas, y tenemos las leucemias mieloide aguda. Entonces, mieloide viene de células progenitoras de la serie mieloide, que son los mieloblastos. Esta principalmente afecta a pacientes adultos, su máxima incidencia en pacientes de 60 años. En niños es menos frecuente, el 20%. Es más frecuente que las leucemias linfoide aguda, y en menor incidencia va a infiltrar al tejido, ¿no? Se puede dar después de un síndrome mielodisplásico y los síntomas relacionados con la anemia, neutropenia, trombocitopenia. ¿Qué más vamos a ver en estos pacientes? Anemia, fatiga, palidez, ¿no? Neutropenia, infecciones, y la trombocitopenia, hemorragias, ¿no? Están en relación.
El diagnóstico y la clasificación sí es en base a la inmunohistoquímica, la morfología y el inmunofenotipo o el cariotipo de la célula. También se lo confundí. Las causas, pues, tenemos del cromosoma 821 y a la inversión del cromosoma 16 que van a bloquear la función. En la leucemia, una translocación del cromosoma 15 y 17 que va a hacer que la fusión entre el receptor alfa del ácido retinoico, ¿no? y la proteína para el tumor ubicado en el gen 17 bloqueen la maduración y esta leucemia, este tipo de leucemia promielocítica es la que tiene mejor pronóstico y la que cede pues a medicamentos que contengan este ácido retinoico, ¿ok? Hay mutación también del FLT3, de lecciones o monosomías. Nos van a ocasionar trastornos mielodisplásicos, ¿no? Este es un cuadrito en cuanto a su clasificación, como les comentaba, bueno, ya ustedes lo revisan a mayor detenimiento, pero acá la clasificación tiene mucho que ver el inmunofenotipo, ¿ya? Otra característica de esta leucemia mieloide aguda es la presencia de los gránulos y los bastones de Auer. Ya en linfocitos de sangre periférica, miren esos bastoncitos, ¿no? Tenemos células grandes porque son blastos poco diferenciados, no células grandes. Vamos a ver los nucleolos en linfotis periférico, en linfotis de sangre periférica los nucleolos se ven blanquitos. Tenemos nucleolos abundantes, ¿no? Y esto de acá, ¿no? Los bastones de Auer y los gránulos azulosos. El diagnóstico, entonces, lo vamos a hacer con mayor del 20% de blastos mieloides en médula ósea. Los núcleos son abundantes, el citoplasma es mucho más grande, mucho más que en las leucemias linfoides. Los gránulos azurófilos, los cuerpos de Auer, ¿no? Luego tenemos a los síndromes mielodisplásicos. Este es un trastorno de célula germinativa clonal con defectos en la maduración, con hematopoiesis ineficaz y alto riesgo a transformación de una mieloide aguda en un 10 al 40%. Vamos a tener mutaciones muy similares a la leucemia mieloide aguda, con alteraciones especialmente del ARN con formación de sideroblastos y alteraciones pues, en los factores de transcripción del TP53. Entonces aquí vamos a ver, clínicamente vamos a ver citopenias, ¿no? Y la displasia de estas células. Es decir, morfología alterada. Entonces, como causas, pues, primarias, por exposición al tabaco, a benceno, en relación con una anemia de Fanconi, el síndrome de Kostman, ¿no? Que ya habíamos comentado. Secundarios, fármacos genotóxicos o radioterapia, agentes anquilantes, inhibidores de la topoisomerasa. Principalmente se presenta en pacientes mayores, 70 años, ¿no? Vamos a ver fatiga, sangrado, infecciones, hepatosplenomegalia. Y en la médula ósea vamos a tener una médula ósea normal en cuanto a la celularidad o hiperplástica con gran celularidad. Y habíamos mencionado en el cuadrito anterior, en la diapo anterior, que había displasias. Bueno, acá vamos a ver en la médula ósea diseritropoiesis, disgranulopoiesis, dismegacariocitopoiesis y cuenta baja de blastos, ¿no? Todas estas células están displásicas, una morfología alterada. En cuanto a la sangre periférica, vamos a tener citopenias o pancitopenias, una anemia macrocítica, leucopenia y neutropenia absoluta, displasia celular y cuenta baja de blastos. También esta es la clasificación, ¿no? Y pueden dar origen a la leucemia mieloide aguda o se pueden transformar en leucemia mieloide aguda. Lo característico es los sideroblastos, los anillos en sideroblastos, progenitores de eritrocitos. Vamos a ver que estos progenitores de eritrocitos van a ser multinucleados, ¿no? Acuérdense que van a ser multinucleados y multilobulados también.
Tenemos a las pseudocélulas de Purkinje, que son los neutrófilos bilobulados. Los neutrófilos por lo general tienen de 2 a 5 lobulaciones. Y los megacariocitos de Paul Ball, que son, acuérdense que los megacariocitos tienen un solo núcleo con múltiples lobulaciones. En este caso, los megacariocitos Paul Ball significa que van a tener múltiples núcleos. Estas lobulaciones se han disgregado. Luego tenemos a los trastornos mieloproliferativos, pues es una proliferación clonal de la stem cell de una o más líneas hematopoyéticas. Acá vamos a ver que la leucemia, leucemia mieloide crónica y se me fue el nombre. Bueno, se van a reportar en niños. Se va a caracterizar por mutaciones de actividad de la tirosina quinasa u otras señales que liberan señales de crecimiento, ¿no? La incidencia también es en pacientes de 50 a 60 años, hay hepatosplenomegalia y hay una transformación hacia la fibrosis, mielofibrosis o fase blástica. Trombocitemia esencial. Me había olvidado. Bueno, este es un cuadrito resumen en el cual vamos a ver mutaciones, ¿no? Principalmente leucemia mieloide crónica, cromosoma Filadelfia, policitemia vera, mutaciones puntuales en el JAK, trombocitemia esencial de igual manera, mielofibrosis también de igual manera, y adicionalmente las mutaciones en el MPL. Y para mencionarles cada una de ellas, tenemos a la leucemia mielocítica crónica, la cual en pacientes de mediana edad, evoluciona de 3 a 5 años. En cuanto a la clínica, fatiga, anemia, pérdida de peso, asintomático, cursa con megalia. Tenemos acá las fases, la fase crónica, en la cual vamos a ver una progresión lenta, ¿no? Vamos a encontrar menos del 2% de blastos en sangre periférica y menos del 5% en médula ósea. La fase acelerada, ¿no? En la cual vamos a ver de 10 a 19% de blastos, y la fase de explosión o blástica, en el cual con la crisis blástica, en la cual vamos a encontrar más del 20% de estos blastos, ¿no? La patogenia, como les comentaba, la translocación del cromosoma 922, el cromosoma Filadelfia, lo que va a dar origen al gen BCR-ABL, y esta proteína activada va a influir en la tirosina quinasa, que va a causar pues una proliferación descontrolada de células mieloides blásticas. Ahí están, ¿no?, los blastos mieloides con la cromatina abierta. Vamos a ver unos cuantos nucleolos prominentes, y la médula ósea para un paciente de 50 a 60 años está llena, ¿no? Está con bastante celularidad. La policitemia vera, este es el incremento de precursores eritrocíticos acompañado también por precursores granulocíticos y megacariocíticos. Edad de igual manera, una media de 60 años. ¿Qué vamos a ver? Hipertensión, anomalías vasculares, plétora, ¿no?, trombosis, congestión, infarto, hemorragia, esplenomegalia marcada. Y aquí tenemos fases, fase prodrómica o prepolicitémico, que es una eritrocitosis limítrofe a leve. La policitemia manifiesta, que es un incremento notable de glóbulos rojos, y una postmielofibrosis policitémica, que ya es la fase gastada también, en la cual la médula se cae, hay citopenias. Ya no hay un incremento de precursores, sino todo se viene abajo, ¿no? Hay citopenias, hay fibrosis de la médula ósea, y por ende hay una hematopoiesis extramedular hacia el vaso con hiperesplenismo. Vamos a ver que en la patogenia tenemos a la mutación de JAK-STAT, y aquí la proliferación o la producción de estos glóbulos rojos no va a depender tanto de la eritropoyetina. Tenemos criterios mayores de diagnóstico, que va a ser la
3.5 en mujeres, el hematocrito más de 49% en mujeres, perdón, en el sexo masculino, una médula ósea hipercelular, una panmielosis y la mutación del JAK2. Criterios menores, ¿no? La eritropoyetina subnormal, un rango normal de en adultos, que viene a ser entre 4.1 a 19.5. Entonces, 3 criterios mayores o 2 menores y un menor van a ser el diagnóstico. Y ahí tenemos, mire, la fase de panmielosis, ¿no? Con la producción no solamente de eritroides, sino también de megacariocitos. La fase blástica o de fibrosis, en la cual pues la médula ósea se está reemplazando por tejido conectivo. La trombocitemia esencial, esta también tiene una edad media de 60 años. Vamos a ver la elevación del recuento de plaquetas y su tamaño sin fibrosis ni policitemia. Esto es importante también, una trombocitosis, hemorragias características y eritromegalia. Esta es una neoplasia crónica con componente que compromete, perdón, a los megacariocitos. Y aquí también hay una mutación puntual activadora en el JAK o en el MPL, independiente de la trombopoyetina. Ya se va a producir este incremento de megacariocitos independientemente del estímulo de la trombopoyetina. Y no solamente vamos a encontrar trombocitos en gran cuantía, sino también que estos megacariocitos, perdón, megacariocitos en gran cuantía, sino también vamos a encontrar megacariocitos anómalos, atípicos, grandes, con núcleos hiperlobulados. Ya eso también es una característica muy importante. Mielofibrosis primaria, tenemos aquí que la incidencia es rara, ¿no? También edad media de 60 años. Hay una proliferación de megacariocitos y granulocitos anormales en médula ósea. En cuanto a la patogenia, también está la mutación del JAK2, factores fibrogenéticos derivados de plaquetas, factor de crecimiento fibroblástico beta, angiogénesis por el factor de crecimiento endotelial y un incremento de glóbulos rojos por una hematopoiesis extramedular. Y tenemos también la fase prefibrótica, donde hay una trombocitosis, no hay blastos y un LDH normal. Y la fibrótica, pues esta sí está acompañada con trombocitopenia, anemia, leucoritroblastosis, una LDH elevada, mieloblastos en menos del 20% y la transformación maligna a leucemia mieloide aguda, como les comentaba, entre un 5 a 20%. Y aquí pues nos va a ayudar la reticulina para ver las fibras de colágeno depositadas por la fibrosis. Bien, terminamos, lo hicimos. Estas son las referencias bibliográficas, chicos. Si tuvieran alguna consulta, ya nos hemos cumplido con el tiempo establecido. Si tuvieran alguna consulta, no, ninguna. ¿Se durmieron, resistieron? Tampoco. Bien, entonces, como están todos tan atentos, es hora de despedirnos. Nos vemos. Un gusto haberlos acompañado. Hasta luego. Gracias, doctora.